Con 3 novelas turbias y concisas, el norteamericano Paul Auster se ha colocado al borde de satisfacer una exigencia contradictoria que hostiga desde hace décadas al narrador leal: la de eludir la impostura del relato cerrado sin despertar la hostilidad del lector. Auster, y no por mera astucia, ofrece a ese lector argumentos más o menos detectivescos para implicarlo en una acelerada descomposición de la forma. Pero esto, desde luego, no mengua sus méritos. Pocos novelistas son tan audaces como para pensar que mucha gente, desde un sillón, va a acompañar a los personajes y la historia toda en su caída hacia la disolución. Beckett, opina hoy por hoy la mayoría, se pasó un poquito. Pero, ¿y entonces? Habría que pensar más bien que Auster no parte de la tradición detectivesca. Tampoco escribe relatos de misterio. Misterio, en realidad, es lo que por su naturaleza no puede ser develado, y la palabra está tan unida al pasatiempo como a la religión. Como una buena parte de las grandes novelas, las de Auster crecen alrededor de un enigma. Una frase, un texto, un hecho de significado encubierto cuya develación se propone. Auster realiza un mundo absorbente mediante el honesto recurso, cuya necesidad llegamos a sentir durante la lectura, de ventilar paradojas, tanto las de la literatura como las de la vida de relación. Y no es la menor de las paradojas fundadoras de sus historias el hecho de que los enigmas no se resuelvan. En general, el enigma se abre desde un personaje hasta envolver una situación. En el primer volumen de la llamada Trilogía de Nueva York, publicada en España por Júcar, La ciudad de cristal, un cierto Peter Quinn, que escribe novelas policíacas con el seudónimo emblemático de William Wilson, se deja confundir con el detective Paul Auster, Sick, y acepta un encargo de Peter Stillman, quien teme, aparentemente, que su padre lo mate. La trama, abundante en citas de textos auténticos y textos apócrifos, entra pronto en una suerte de estupor que obsesiona a Quinn hasta llevarlo a la monomanía, el renunciamiento a sí mismo y la serena desaparición, no sin antes haber registrado su trayecto en un profuso cuaderno. En Fantasmas, un hombre contrata a un detective para que vigile a otro hombre y escriba informes periódicos. El vigilado, descubre el detective, no hace otra cosa que escribir mucho y pasear algo por el barrio. Pero el cliente, cada vez más invisible, insiste, y el trabajo se perpetúa en el macabro ejercicio espiritual a medida que crecen la identificación y la locura. Recortados del entorno, variables los papeles, perseguidor y perseguido se conceden al fin de enfrentarse. La habitación cerrada es una historia que le hubiera gustado a Nathaniel Hawthorne. Un hombre recibe la llamada de Sophie, esposa de su amigo Fanshawe, que ha desaparecido. Fanshawe, un personaje tan excepcional como desapegado, fue el ídolo de la infancia del narrador y siempre quiso que un día fuera un crítico literario, el encargado de juzgar al ingente material que había escrito. Resulta que las obras son asombrosas. El narrador consigue hacerlas publicar en un movimiento que lo responsabiliza de la fama póstuma de Fanshawe y lo lleva a casarse con su mujer y aceptar el torturante encargo de escribir su biografía. Pero Fanshawe, y solo el narrador lo sabe, no está muerto. Por medio de una carta de aviso se instala en la mente de su amigo y desde allí ejerce el máximo poder que un hombre puede ejercer sobre otro. En el proceso de dar con él, el narrador descubrirá que si desea rehacer los pasos de Fanshawe para matarlo, no puede hacerlo sin matarse a sí mismo. Estos argumentos se despliegan sobre algunas recurrencias: recreaciones del motivo de la locura por los libros, proliferación de dobles, gusto por las coincidencias, observaciones sobre la condición del autor, variaciones sobre el engaño y el azar, y diversas formas de la paradoja del deseo. La imposibilidad de poseer al otro olvidada, tras cada intento, por la nueva sed que da el fracaso. Está claro que todo gira en torno a la identidad. Pero aquí convendría señalar algo, y es que, acaso para completar la gama anterior, las novelas de Auster están llenas de mendigos, más bien de cirujas.
los exiliados en la multitud que los franceses llaman clochards. Algunos de estos callejeros son, en el momento adecuado de la trama, aquello en que se convierte el protagonista. No toda persona harapienta es una consumación de la pobreza. Leyendas no faltan. Y se sabe que en el pasado de un ciruja puede haber un ejecutivo bancario, una intérprete postergada, un culpable de desamor o, lo que es más trashumante, alguien que decidió parar como el héroe de En la Ciudad Blanca, aunque el mundo se le caiga encima. El ciruja no es el pordiosero que despierta compasión, sino el renunciante a todo papel que fustiga nuestra curiosidad. Y además es una fuente de tentación. En todo ciruja hay algo de asceta solitario de los bosques que elogian los himnos védicos. No irresponsabilidad, sino anonimato. No derrota, sino el descanso que nace de la falta de posesiones. De la falta, sobre todo, de identidad. Como para intensificar la inquietud que abona sus libros, Oster exhibe el proceso por el cual una persona, un personaje, se convierte, a veces pasajeramente, en vagabundo urbano. Uno sospecha que este gusto no está desligado de la decisión de contar historias sin final. Esos personajes al borde del precipicio son a veces detectives, a veces hombres de letras, a menudo las dos cosas. En sus novelas, como en muchísimas novelas policíacas, como en La vida, a fuerza de vigilar y seguir y conjeturar, el detective queda preso en la fascinación del otro. Quiere saber quién es. Pero da la impresión, a estas alturas, de que cruzar la frontera que nos separa del otro es imposible. Porque en principio es imposible conocer el fondo de uno mismo. El perseguido pone al detective frente a su propia inconsistencia. Por eso mismo, en la presencia del otro le va la vida, y en la necesidad de no perderlo de vista, pueden resignarse ventajas menores como la ropa limpia, ducha, cobijo y comida sofisticada. Del mismo modo, en el siempre fracasado intento de reconocerse en lo que describe, el escritor puede perder el hábito de relacionarse, y conocemos los ejemplos, con otras presencias del mundo. Por mucho que se esfuercen, sin embargo, ni el escritor se reconoce en sus inacabables textos, ni el detective aprende la vida del perseguido en sus inacabables apuntes. Oster cree, alguien lo dice en su última novela, que la única manera de saber la verdad sobre alguien es conociendo todo lo que le ha ocurrido, pues ningún hecho de una vida puede asumir la representación de otros. Cada anécdota es un impulso de deriva, producto del azar, una muerte y una resurrección, y el conjunto no tiene ley ni sentido. El final no zanja. El destino es la ficción más engañosa. El ciruja, que obliteró su pasado y prescinde del futuro, es el individuo que en medio de la ciudad ha aceptado la ceguera de la vida. Para Oster, la imagen del ciruja abre una riesgosa salida de la paradoja, la renuncia al conocimiento completo, en primer lugar al de sí mismo, la impugnación del destino, la persistencia del enigma. Se advierte que, así como no todos somos capaces de caer consecuentemente hasta los harapos, por tentador que sea, el peso de la tradición aconseja al novelista no prescindir de la idea de destino. Si no hay destino, no hay final, y la entereza del relato peligra. Pero esto último, parece decir Oster, y aquí radica su fuerza, no es cierto. No hace falta dar ejemplos para recordar que la auténtica escritura, la que es necesaria como la respiración o la oración, dijo Kafka, está enigmáticamente ligada al desapego del mundo. El que escribe como respira no busca en el fondo sanación extrema ni punto de llegada. Hay una escritura social que compone y convoca, es lo que llamamos literatura. Pero en la respuesta que la literatura pide está la trampa que ciertos escritores más temen. La ilusión de ser uno, porque para el que cae en ella se acaba la necesidad de escribir. Escribir, dijo Roland Barthes, es un verbo intransitivo. Oster parece sugerir que igualmente intransitivo es contar.
Más aún, leyendo sus novelas inestables, de centro movedizo, habitadas por personajes perdidos, se presiente que toda escritura, aun la que concluye en la indefinición, es probablemente un relato.